Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con las elecciones en el Reino Unido, donde el Partido Laborista se impuso de manera contundente a los conservadores. Vamos con el informe. En Reino Unido, el Partido Laborista, partido político de izquierda, ha logrado una amplia victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este jueves. Según el conteo en curso y el pronóstico de una encuesta de boca de urna encargado por la BBC, los laboristas obtendrán alrededor de 410 escaños, frente a los 144 del Partido Conservador, agrupación política de derecha, marcando el peor resultado para los conservadores en la historia moderna. Con esta victoria, el líder laborista Keir Starmer, de 61 años, se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido, reemplazando al conservador Rishi Sunak. Al recibir su triunfo en su circunscripción, Starmer se dirigió a los congregados diciendo: "La gente de aquí y de todo el país ha hablado y está preparada para el cambio, para la política de los resultados, para volver a la política como servicio público. Ustedes votaron, es hora de que nosotros cumplamos lo prometido". Por su parte, Rishi Sunak reconoció el triunfo de los laboristas y asumió la responsabilidad por la derrota de su partido. Los laboristas regresan al poder después de 14 años de gobiernos conservadores y lo harán si se confirman los pronósticos, superando la mayoría necesaria en la Cámara de los Comunes para poder gobernar en solitario. Estas elecciones suponen el colapso de los conservadores, que lograron un triunfo histórico en las elecciones de diciembre del 2019, cuando Boris Johnson ganó con una mayoría aplastante, el mejor resultado del Partido Conservador desde 1987, cuando gobernaba Margaret Thatcher. Rodeado por su esposa y simpatizantes, Starmer agradeció el apoyo recibido y se comprometió a iniciar una nueva era de cambios y progresos para el Reino Unido. Este jueves 4 de julio se realizaron las elecciones generales en el Reino Unido y el Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, se impuso de manera contundente a los conservadores. El Partido Conservador ha estado en el poder 14 años y actualmente estaba liderado por Rishi Sunak, quien ha sufrido esta derrota contundente. Con respecto a los porcentajes en estos votos, en estas elecciones, tenemos que el Partido Laborista obtuvo el 33.8% de los votos, mientras que el Partido Conservador el 23.7% y el Partido los Liberaldemócratas cerca del 12%. Reform UK, antes llamado el Partido del Brexit, obtuvo el 14.3%, el Partido Verde obtuvo 6.8% y bueno, los demás partidos se dividen el resto de porcentajes. Con respecto a los escaños, ¿cómo se dividen los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja del Poder Legislativo en el Reino Unido? Bueno, para tener mayoría absoluta de estos 650 escaños se tiene que lograr 326 escaños y esto es algo que ha logrado de largo el Partido Laborista. Así tenemos que los laboristas han obtenido 412 escaños, lo que significa 209 escaños más que en las elecciones anteriores. Por otra parte, tenemos que el Partido Conservador tan solo ha obtenido 121 escaños, lo que representa 244 escaños menos que en las elecciones anteriores, las del 2019. Este es el peor resultado en la historia moderna del Partido Conservador. Por otra parte, Liberaldemócratas obtuvo 71 escaños, es decir, 60 escaños más de los que tuvo en las elecciones anteriores, en las que tan solo obtuvieron 11 escaños. Por otra parte, el Partido Nacionalista Escocés tan solo ha obtenido 9 escaños, lo que significa una pérdida de 48 escaños en estas elecciones. Un partido que entra a la Cámara de los Comunes y que en las elecciones anteriores no había tenido ninguna representación en esta Cámara es el partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha obtenido 4 escaños. Y con esto empieza a crecer esta derecha fuerte del Reino Unido. Por otra parte, tenemos que la Cámara de los Comunes, no hay que tener en cuenta lo siguiente. La Cámara de los Comunes no elige al primer ministro. Quien elige y nombra al primer ministro es el rey, pero por tradición
el rey nombra primer ministro a quien obtiene mayor representación y apoyo en la Cámara de los Comunes. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que el Reino Unido tiene un sistema bicameral. Por un lado está la Cámara Baja, que es la Cámara de los Comunes, con 650 escaños, y por otro lado está la Cámara de los Lores, cuyo nombre oficial es la muy leal Cámara de los Lores Espirituales y Temporales del Reino Unido, que tiene más escaños, 786 escaños. Y el nombre de esta Cámara remite a su propia composición. Los lores espirituales son 26 obispos de la Iglesia Anglicana, mientras que el resto de lores son designados por el rey con asesoramiento del primer ministro, al margen de un pequeño grupo de lores que tienen derecho a su escaño por derecho hereditario. Ahora bien, ¿qué implicancias tienen estas elecciones? Tenemos que el Partido Laborista ha regresado al poder después de 14 años de sucesivos gobiernos del Partido Conservador. El último primer ministro del Partido Laborista fue Tony Blair, quien gobernó el Reino Unido entre 1997 y el 2007, un contexto completamente diferente al que vivimos hoy en día. Y bueno, a partir del 2007 empiezan estos sucesivos gobiernos del Partido Conservador, empezando por Gordon Brown, quien gobernó del 2007 al 2010. Luego entra David Cameron, quien gobierna del 2010 al 2016. Durante su mandato se realizó el referéndum del Brexit, esta salida del Reino Unido de la Unión Europea que se concretaría años después. Posteriormente, y también con el triunfo del Brexit, David Cameron presenta su dimisión y entra como primera ministra Theresa May, quien gobierna del 2016 al 2019, pasando por elecciones en el 2017. Hay que recordar que en el Reino Unido no es necesario que se den elecciones generales para que se cambie al primer ministro. Luego de Theresa May entra Boris Johnson, quien es el mandatario, el primer ministro que aplica, ejecuta el Brexit. Con él es que se concreta la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y él entra en el 2016, pero se fortalece meses después, impulsando precisamente el Brexit con elecciones en diciembre de ese año y gobernó hasta el 2019. Posteriormente entra brevemente Liz Truss, quien tan solo gobernó 45 días. Y bueno, luego de Liz Truss entra Rishi Sunak, quien es el actual líder del Partido Conservador y es quien ha afrontado esta derrota en estas elecciones generales. Además de esto, tenemos que tener bastante claro que 14 años consecutivos en el 10 de Downing Street, que es la sede la sede oficial del primer ministro en el Reino Unido, 14 años de gobiernos consecutivos del Partido Conservador definitivamente desgastan políticamente. Así tenemos que, entre los hechos que más desgastaron a este partido, tenemos, para empezar, las reuniones y las fiestas en el 10 de Downing Street durante la pandemia, en tiempos en los que el cargo de primer ministro lo tenía Boris Johnson. Esto golpeó bastante políticamente al Partido Conservador. Por otra parte, las políticas de austeridad no les han generado réditos políticos, todo lo contrario. Y además tenemos el tema del Brexit, cuyos efectos se hacen más visibles con posterioridad a la pandemia. Muchos británicos se sienten arrepentidos de su salida del reino de la Unión Europea. Por otra parte, tenemos la situación económica. La economía en el Reino Unido está estancada y además se suma a esto el tema de la migración ilegal y la falta de resultados, el fracaso de las distintas medidas del Partido Conservador para resolver esta problemática, empezando por el fracaso del Plan Ruanda, que consistía en enviar a los migrantes ilegales a este país africano. Ahora bien, ¿quién es Keir Starmer? Se trata de un abogado especialista en derechos humanos que
tiene 61 años e ingresó a la política bastante mayor. Él recién accede a un cargo político en el 2015, cuando entra a la Cámara de los Comunes. Antes de ello fue director general del Ministerio Público del Reino Unido y en el 2020 Starmer reemplaza en el liderazgo del Partido Laborista a Jeremy Corbyn, quien era el líder del partido entonces y el representante del ala más izquierdista de los laboristas. Con Starmer, el partido se ha moderado, lo que ha permitido que tengan réditos políticos en estas últimas elecciones. Para terminar, Keir Starmer es un político de una familia de clase trabajadora que es el primero en su familia en entrar a la universidad y su nombre, curiosamente, viene de Keir Hardie, quien fue un minero sindicalista que fue uno de los fundadores del Partido Laborista en el año 1900. Y bueno, este es el perfil de un personaje político que tendrá bastante trascendencia en los años que vienen y que entra en una etapa política bastante complicada para el Reino Unido, en la que definitivamente se verán varios cambios tras 14 años consecutivos de gobiernos del Partido Conservador. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Francia, donde este próximo domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Seguimos en Informe Extra. Este domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Vamos con el informe. En Francia, este domingo 7 de junio se realizará la segunda vuelta electoral. El domingo 30 de junio, los ciudadanos franceses participaron en la primera vuelta de estas elecciones legislativas. Durante esta jornada se eligieron los 577 miembros de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés. La importancia de esta primera vuelta radica en que establece el escenario para una posible segunda vuelta, necesaria si ningún candidato logra una mayoría clara. El sistema electoral francés, conocido por su complejidad, permite una segunda vuelta electoral si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos y al menos el 25% de los votos del total de electores registrados en la primera vuelta. De esta manera, la segunda vuelta se convierte en una herramienta para asegurar que el ganador tenga un respaldo significativo. Liderados por Marine Le Pen y Jordan Bardella, este grupo ha conseguido posicionarse en primer lugar en 297 circunscripciones, pasando la segunda vuelta en 485 de las 577 disponibles. La coalición de izquierda, el Nuevo Frente Popular, lidera en 157 circunscripciones y avanzó a la segunda vuelta en 446. Por otro lado, el partido centrista Juntos por la República, asociado con el presidente francés Emmanuel Macron, ha liderado en 69 circunscripciones y competirá en 319 en la segunda vuelta. Cabe destacar que ya se han decidido 73 escaños tras la primera vuelta, con Asamblea Nacional obteniendo 17, el Nuevo Frente Popular 32, la coalición de Macron 2, los Republicanos 1 y Unión por la Derecha 1. En esta segunda vuelta, únicamente participan los candidatos que hayan obtenido al menos el 12.5% de los votos de los electores registrados en la primera vuelta. Este umbral asegura que solo los candidatos con un apoyo significativo continúen en la contienda, permitiendo una elección más competitiva y representativa. Macron lidera la coalición política llamada Ensemble, Juntos en castellano. Es una coalición que integra a su partido político, que es Renaissance o Renacimiento, además de otros partidos como el Movimiento Democrático. Esta coalición, que respalda a Macron, digamos el oficialismo francés, ha tenido muy malos resultados en dos procesos electorales realizados en junio.
Para empezar, tenemos las elecciones que determinaron la situación en la que nos encontramos hoy en día. Las elecciones al Parlamento Europeo, que condujeron a que Emmanuel Macron disolviera la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja del Poder Legislativo en Francia, y convocara elecciones anticipadas. Y posteriormente la primera vuelta de dichas elecciones anticipadas. Con respecto a las elecciones al Parlamento Europeo, a Francia le corresponden 81 escaños y la coalición liderada por el partido de Macron tan solo obtuvo 13 escaños, 13 de 81, mientras que es un número de escaños similar al de la coalición que integraba al Partido Socialista Francés, que también obtuvo 13, pero teniendo un incremento de 7 escaños, a quienes les fue bastante bien en estas elecciones y que representan el temor para el abanico de movimientos de izquierda en Francia y también para el centrismo oficialista, es la Agrupación Nacional, partido liderado por Marine Le Pen y Jordan Bardella, que es un partido de derecha fuerte que cada vez tiene mayor representatividad y mayor aceptación entre la población francesa. En las elecciones al Parlamento Europeo obtuvieron unos 30 escaños, 7 más que en las elecciones anteriores, imponiéndose como la principal fuerza de Francia en este órgano legislativo de la Unión Europea. Tras esto, tenemos que se dan la primera vuelta de las elecciones legislativas una vez que Emmanuel Macron disuelve la Asamblea Nacional. Y por primera vez desde 1997 tenemos que el oficialismo no obtiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Generalmente ha sido así desde ese año. El primer ministro es del mismo partido que el presidente de Francia. Así, en estas elecciones tuvimos que la Agrupación Nacional en la primera vuelta obtuvo el 33% de los votos, mientras que el Nuevo Frente Popular, que es la coalición de partidos de izquierda, obtuvo el 28% de los votos. Y el Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron, juntos, el 21% de los votos. Acá, en este caso, para tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional se requiere de 289 escaños. Sin embargo, parece que esto no va a ser el caso tampoco de la Agrupación Nacional. De acuerdo con diversos sondeos, se señala que en la Asamblea Nacional obtendrían entre 230 y 280 escaños, lo que está lejos, bueno, no muy lejos, pero lo que es distinto, no alcanzarían el número de escaños suficientes para tener mayoría absoluta. En caso de obtener mayoría absoluta, la Agrupación Nacional y el gobierno de Emmanuel Macron tendrían lo que se denomina un gobierno de cohabitación, algo que no se da en Francia desde hace varios años. Ahora bien, con respecto a las reglas en estas elecciones, para empezar, tenemos que se trata de elección por distritos uninominales. Es así que hay un escaño por cada una de las 577 circunscripciones. Para ser elegido miembro de la Asamblea Nacional, se requieren el 50% de los votos, cuando menos. En caso de no alcanzar dicha suma, dicho porcentaje, pasan a segunda vuelta los 2 primeros puestos. Y también pasan a segunda vuelta todos los que hayan obtenido el 12.5% de los votos, con lo cual existe la posibilidad de que pasen a segunda vuelta más de 2 candidatos. Ahora bien, está este gran temor, que es lo que más se comenta con respecto a la Agrupación Nacional, que es el partido liderado por Marine Le Pen y por Jordan Bardella, que es un político bastante joven, de tan solo 28 años. Este partido ha ido moderándose desde su fundación en los años 70. El partido fue fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, y ella asume el liderazgo del partido y poco después, me parece que en el año 2015, su padre es expulsado del partido por declaraciones antisemitas. Y bueno, tenemos que este partido ha ido moderándose e incluso ha votado con la izquierda en el tema del aborto con respecto a una reforma constitucional en Francia. Bueno, ¿no? Y además de ello, una de sus principales
banderas es la lucha contra la migración ilegal. Sin embargo, contra los migrantes en general, es un nacionalismo francés. Pero Bardella es hijo, por ejemplo, de una extranjera. Ahora, ¿por qué se le tiene tanto temor al partido Agrupación Nacional y se blanquea de alguna manera a la izquierda francesa agrupada en torno al nuevo Frente Popular, que tiene partidos socialdemócratas, pero también partidos antidemocráticos, como el Partido Comunista Francés y también la Francia Insumisa, que es liderada por el personaje más representativo de esta coalición. Y esto se debe, para terminar, a la historia de Francia. Tenemos que, mientras que la derecha dura representaría el fascismo que agredió y ocupó Francia durante la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la izquierda y los comunistas, por ejemplo, tenemos que ellos luchan contra la ocupación nazi. Y al hacerlo, esto de alguna manera en Francia blanquea al Partido Comunista, haciendo que se olvide su orientación antidemocrática, así como la de los partidos afines a la izquierda francesa, como por ejemplo el partido de Jean-Luc Mélenchon, quien es el líder de Francia Insumisa, un personaje que es conocido por sus declaraciones antisemitas y por su intolerancia y sus posiciones radicales. Sin embargo, se habla de la ultraderecha con respecto a la Agrupación Nacional y no se dice lo mismo con respecto a varios de los partidos que integran el nuevo Frente Popular. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las elecciones, la campaña presidencial en Estados Unidos. Seguimos en Informe Extra. Una encuesta recientemente publicada por el New York Times muestra que el presidente Joe Biden se encuentra por debajo de Donald Trump, que Donald Trump le está sacando ventaja. Y bueno, tenemos que, mientras que el actual presidente de Estados Unidos tiene 43% de intención de voto, Donald Trump tiene 49%, lo que podría ser determinante en las elecciones que están programadas para el 5 de noviembre. Y lo que ha llevado de acuerdo con analistas y medios de comunicación, lo que ha sido unánime en generar esta ventaja de Trump sobre Biden ha sido el pésimo desenvolvimiento de Joe Biden en el debate presidencial con Donald Trump. No se podría decir que Donald Trump venció en el debate a Joe Biden, sino que Joe Biden se venció a sí mismo por la manera, su lenguaje corporal, la incapacidad de poder tener claras las ideas y de manifestar de manera clara sus puntos. Todo esto sumado a que se evidenció con su desenvolvimiento que no se encuentra en condiciones para un nuevo mandato y que además no se encuentra en condiciones ni siquiera para seguir gobernando. Es por ello que diversas voces que antes apoyaron la candidatura de Joe Biden empiezan a pedir que dé un paso al costado y que el Partido Demócrata nombre a otro candidato presidencial. Y para eso aún hay tiempo, en vista de que para nombrar formalmente al candidato presidencial, esto se da en la Convención Nacional del Partido Demócrata, programada para agosto. Y es ahí que los delegados tendrían que determinar quién va a ser quien posiblemente sustituya a Joe Biden como candidato, en vista de que estos delegados obtenidos por Joe Biden en las elecciones internas del Partido Demócrata, no están obligados a elegirlo y nominarlo como candidato presidencial. Y bueno, para acabar, tenemos que las personas más voceadas, los políticos más voceados para reemplazarlo serían Kamala Harris, actual vicepresidenta y compañera de fórmula de Joe Biden, y Gavin Newsom, quien es el gobernador del estado de California. En fin, ya se verá si es que el Partido Demócrata toma esta decisión bastante importante y si es que se mantiene en la campaña Joe Biden y lo vemos presentarse en un nuevo debate contra Donald Trump. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.